Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Una forma de organización de un sistema de archivos puede ser la siguiente. Se utiliza una raíz para indicar en qué parte del disco comenzará el directorio raíz. El directorio raíz apunta a los directorios de usuarios. Los nombres de archivos solo necesitan ser únicos dentro del directorio de usuario dado. La mayoría de las aplicaciones necesitan almacenar y recuperar información para su funcionamiento. Durante su ejecución, una aplicación puede almacenar datos en su espacio de direcciones de memoria principal. Sin embargo, este espacio es un tamaño muy limitado. Además, cuando el proceso termina su ejecución, la información que se había registrado en la memoria se pierde. Por otra parte, en algunas ocasiones se hace necesario que varios procesos accesen a la misma información en forma simultánea. La solución a estos tres problemas está en el almacenamiento de la información en medios externos, en unidades denominadas archivos. La información almacenada en archivos debe ser persistente, es decir, no debe depender de la creación o terminación de un proceso. Un archivo, en teoría, solo debe desaparecer por su eliminación explícita. Los archivos son administrados por el sistema operativo. Su estructura, nombre, forma de acceso, uso, protección e implantación son responsabilidad de él. La parte del sistema operativo que se encarga de esta labor se conoce con el nombre de sistema de archivos. Para empezar, vamos a ver algunos conceptos básicos. Dato es la representación de un hecho o una entidad. Un dato puede ser volátil o persistente. Se dice volátil cuando este solo existe durante la ejecución de la aplicación y es persistente cuando perdura aunque la aplicación haya terminado su ejecución. Información es el conjunto de datos procesados que permiten reducir la incertidumbre de alguien con respecto a algo para cumplir un objetivo específico. Registro es el conjunto de datos relacionados pertenecientes a una entidad. Este conjunto de datos es una colección finita, ordenada y posiblemente heterogénea en sus elementos que son tratados como una unidad. Campo. Campo es un área específica de un registro, usada para representar una clase particular de información. Registro lógico. Es una unidad de información significativa para el programador. Registro físico es una serie de registros continuos registrados como una sola entidad en algún lugar de almacenamiento de la computadora. Llave es el campo que identifica un registro. Es el campo cuyos valores son usados para colocar una colección de registros en un orden específico. Llave primaria es el campo llave principal de un archivo multillave. En un archivo secuencial indexado con llaves alternas representa al campo por medio por el cual el acceso directo y secuencial es manejado. Llave secundaria es un archivo multillave, cualquier llave exceptuando la primaria. Archivo. Los archivos, también denominados ficheros o file, son una colección de registros lógicamente relacionados, localizada o almacenada como una unidad en alguna parte de la computadora. Los archivos como colección de datos sirven para la entrada y salida de la computadora
y son manejados con programas. Base de datos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. La base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Una base de datos puede dar servicio a muchas aplicaciones al mismo tiempo, al combinar datos de manera que ofrezcan y aparezcan estar en una sola ubicación. Transacción es un evento o acción que manipula los datos de un archivo maestro o base de datos grabados en algún medio de almacenamiento, pasándolo por un estado A inicial a un estado B. Organización de archivos es la técnica usada para representar, estructurar y almacenar los registros de un archivo. Almacenamiento de datos. El almacenamiento en dispositivos magnéticos. Los discos magnéticos son el medio más popular de almacenamiento secundario. Un disco magnético es un plato magnético plástico que se parece a un disco fonográfico sin surcos. Todos los discos magnéticos son platos redondos recubiertos de un material de grabación magnetizable, pero hasta ahí llega el parecido. Existen varios tipos de discos, pueden ser portátiles o pueden estar montados permanentemente en unidades de disco. Pueden estar hechos de material rígido o plástico flexible. El almacenamiento de datos en discos magnéticos. En un disco fonográfico la música se almacena en un surco continuo que sigue una trayectoria espiral hasta el centro del disco, pero en un disco magnético no hay surcos. En vez de ello, los datos se almacenan en todos los discos, en varios círculos concéntricos invisibles llamados pistas. Estas pistas, como anillos en un árbol, comienzan en el borde exterior del disco y continúan hacia el centro sin tocarse jamás. Todas las pistas están numeradas. Un motor hace girar el disco rápidamente y los datos se graban en las pistas de la superficie del disco en movimiento y se leen de esa superficie por medio de una o más cabezas de lectura-escritura. Si se utiliza un disco flexible, la cabeza está en contacto con el disco. Si se emplean discos duros, la cabeza vuela sobre un cojín de aire unas cuantas micras por encima de la superficie. Cuando están empacados juntos varios discos, se utilizan varios discos de acceso y cabezas de lectura-escritura, como lo vemos en la imagen. Los datos se graban de forma de pequeñas marcas magnéticas en la superficie del disco. Una marca que equivale a 1 está magnetizada en una dirección y la que corresponde en 0 en otra. Para representar los datos se utilizan códigos BCD de 7 u 8 bits. Al grabar datos nuevos, un disco se borran los datos grabados previamente en ese lugar, pero de otra manera las marcas magnéticas permanecen ahí por un tiempo indefinido. La lectura de los datos grabados se logra al pasar las marcas magnéticas por debajo de una cabeza de lectura en la cual se introducen pulsos eléctricos. Cuantas más superficies tenga un sistema de disco, mayor será su capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, los primeros sistemas de disco flexibles estaban diseñados de manera que solo grababan datos en una superficie del disco. El acceso a las superficies de discos era un solo lado,
se logra a través de una ranura o ventana en uno de los datos de la funda, pero los sistemas posteriores se hicieron para utilizar discos flexibles de los lados que tienen ranuras en ambas superficies. Naturalmente, la capacidad de almacenamiento de un disco de dos caras es casi el doble de los discos de un solo lado. La velocidad de acceso. El tiempo de acceso de los datos almacenados en un disco está determinado básicamente por dos cosas: el tiempo de posicionamiento, que es el tiempo que se requiere para colocar la cabeza sobre la pista apropiada, y el tiempo de búsqueda, que sería la latencia, que es el tiempo que se requiere para girar el disco de manera que el dato deseado quede bajo la cabeza. Este tipo de discos obviamente ya dejó de utilizarse, y es más o menos como funcionan los discos duros antiguos. Los discos nuevos ya son discos de estado sólido que manejan de una manera diferente. Las técnicas de almacenamiento se pueden basar en el empleo de la luz en vez de hacerlo en los principios del magnetismo. Sobre un recubrimiento delgado de metal u otro material depositado sobre disco, se queman o estampan diminutas perforaciones que solamente se pueden ver bajo el microscopio. Estas perforaciones pueden hacerse en un disco de 12 pulgadas a fin de grabar las imágenes y sonidos de películas, conciertos y eventos deportivos. También pueden hacerse en discos compactos de 4.7 pulgadas para grabar música de alta calidad. En ambos casos, los patrones de perforaciones representan los datos digitales mediante los cuales se codifican imágenes y sonidos. Cuando se colocan estos discos ópticos en dispositivos reproductores, se utiliza un rayo láser para leer los patrones de perforaciones y convertirlos en las señales audiovisuales que requieren para reproducir las imágenes y sonidos de televisión o los sonidos de discos compactos. Por supuesto, los bits quemados o estampados en los discos para entretenimiento no se pueden borrar, por lo que no es posible grabar nuevas imágenes o sonidos en ellos. La misma tecnología de disco óptico que se utiliza en los productos para el hogar puede usarse para almacenar y recuperar datos. Por ejemplo, la tecnología de los discos compactos, CDs, de audio, se adaptó para desarrollar discos de almacenamiento óptico como CD-ROM y las unidades correspondientes que pueden usar las computadoras personales. La densidad de almacenamiento de los discos ópticos es enorme, el costo de almacenamiento es muy bajo y el tiempo de acceso es relativamente breve. En un solo disco caben cerca de 650 megabytes. Ahora, ya utilizando un DVD, caben 10 veces más esta cantidad. Las perforaciones de los discos ya vienen estampadas por sus fabricantes, entre los cuales se pueden mencionar los creadores de enciclopedias electrónicas, editores, catálogos de piezas, reglamentos y documentos legales y médicos, así como los distribuidores de bancos de datos de información financiera, legal y otros tipos como son los discos CD-ROM. Son una forma de almacenamiento óptico. Además, estos dispositivos pregrabados solo de lectura, existen dispositivos de almacenamiento óptico con base en rayos láser en los cuales se puede escribir. Con los sistemas de escritura única y lectura múltiple, Word, los usuarios graban sus propios datos en discos ópticos en blanco.
Un dispositivo grabador láser escribe bits, uno mediante la fusión y burbujeo o deformación de una capa delgada y sensible de material que se encuentra en la superficie del disco. Como ya habíamos dicho anteriormente, un archivo es una colección de registros lógicamente relacionados y que son almacenados en alguno de los medios de almacenamiento disponible. Los archivos pueden ser contrastados con arrays y registros, lo que resulta dinámico, y por eso en un registro se deben especificar los campos, el número de elementos de los arrays o arreglos, el número de caracteres en una cadena, y por eso se denominan como estructuras estáticas. En los archivos no se requiere un tamaño predeterminado. Esto significa que pueden hacer archivos de datos más grandes o pequeños según se necesiten. Generalmente, los registros de un archivo se almacenan juntos para un propósito común, como por ejemplo para apoyar el manejo de inventarios, para manejar la nómina de trabajadores de alguna oficina o empresa, para llevar un registro de citas de una persona, etc. Existen muchas razones por las cuales un conjunto de datos son almacenados como un archivo. Entre las principales razones podemos mencionar las siguientes. Primero, independencia de los datos respecto a los programas, ya que al terminar la ejecución de la aplicación, el espacio de la memoria que se había asignado es reasignado a otra unidad ejecutable. Debido a esto, los datos que haya guardado la aplicación en memoria temporal se pierden. En cambio, los archivos proporcionan un medio de almacenamiento permanente en el tiempo. Segundo, la información almacenada es permanente, lo que se deriva del punto anterior, ya que los datos almacenados en un archivo no son volátiles, quedando registrados físicamente en algún medio de almacenamiento hasta que se produce su eliminación explícita. Un archivo puede ser accedido por distintos programas en distintos momentos, ya que permanecerá ahí con la misma estructura, pero con los datos que las aplicaciones que accedan a él hayan registrado o modificado. El siguiente, gran capacidad de almacenamiento de datos, ya que se verá limitada solamente por el espacio de almacenamiento del medio que utilice para contener el archivo en el momento dado. Los archivos brindan la posibilidad de algunos o todos los datos de él, lo que es muy útil, ya que la mayoría de las veces no es necesario accesar a todos los datos que se contienen en un archivo al mismo tiempo, por lo que los datos que se pasen desde el archivo a la memoria principal serán solo los que necesiten en algún momento de la ejecución de la aplicación, lo que permite que esta memoria volátil sea mal utilizada. Los registros de un archivo. A continuación vamos a presentar algunos métodos que se utilizan con mayor frecuencia para organizar un archivo en registros. Los registros deben de ser de longitud predecible, la cual puede medirse en términos de bytes y en términos de los campos. Comenzar cada registro con un indicador de longitud que señale el número de bytes que contiene. Usar un segundo archivo para mantener información de la dirección del byte de inicio de cada registro y colocar un delimitador al final de cada registro para separarlo del siguiente. Los campos de un archivo. Un campo es un registro que puede ser atómico, no es divisible en más de un campo o una estructura compuesta. Entre las características de un campo se tienen las siguientes.
Lo primero sería el nombre. El nombre del campo debería ser, en lo posible, reflejar el contenido. Por ejemplo, nombre del alumno, teléfono del alumno, etc. El tipo corresponde a la característica del dominio del campo, como por ejemplo entero, real, carácter, booleano, fecha, string o lo que sea. El largo es la cantidad de espacio en bytes que deberá reservar para almacenar el contenido de este campo. Y la validación, que es la característica de algunos campos, que dice relación con los posibles valores que puede tomar el campo. Vamos a ver ahora cómo clasificamos los archivos por su función. Existen 7 tipos básicos de archivos clasificados por la función que desempeñan en un sistema de información. Este es el archivo maestro, archivo de transacciones, archivo de reporte, archivo de trabajo, archivo histórico, archivo de programa y archivo de texto. El archivo maestro, estos contienen información que varía poco, es decir, que realmente permanece o contiene datos de estados históricos. En algunos casos es preciso actualizarlos periódicamente. Archivo de transacciones. Es un archivo que sirve como contenedor de los cambios que se realizan al archivo maestro. Archivo de reporte. Contiene datos que son formateados para su presentación al usuario. Archivo de trabajo tienen una vida limitada, normalmente menor que la duración de la ejecución del programa, y se utilizan comúnmente para dar datos creados por un programa a otro programa, y también utilizan como auxiliares de los archivos de transacciones. Archivo histórico. Almacena todos los hechos producidos a través del tiempo, por ejemplo, un archivo de movimientos de cuenta en un sistema bancario. Archivo de programa contiene instrucciones para procesar datos, los cuales pueden almacenarse en otros archivos o residir en la memoria principal. Y archivos de textos que contienen datos alfanuméricos y gráficos ingresados a través de un programa editor de textos. Y esos serían todos. Las maneras de accesar a los archivos. Hay 3 modos de acceso a un archivo, que son entrada, salida y entrada, salida. Un programa lee un archivo de entrada, por ejemplo, un archivo de transacciones es generalmente un archivo de entrada a un programa de actualización. Un archivo de salida es escrito solamente por un programa, es decir, es creado por ejemplo, un archivo de reporte. Y un archivo de entrada-salida es leído y escrito durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, el archivo maestros de nómina de una empresa podría ser usado por el programa de nómina tanto para ser leído como una fuente de información sobre los sueldos del empleado, como para registrar los pagos totales mensuales y anuales a la fecha. Entonces, esas serían las 3 formas de accesar a un archivo. Cuando un programador decide trabajar con archivos, aprecia que existen una serie de instrucciones en el lenguaje de programación que utilice y que le permitan crear y manipular el archivo de manera tal de registrar los datos que deseen Pero la tarea no es tan sencilla. Existen detrás de estas instrucciones una secuencia compleja de operaciones que se invocan para manejar la entrada y salida de los dispositivos de almacenamiento. Por suerte, todas estas operaciones complejas manejadas por el sistema de archivos, convirtiendo a las instrucciones del lenguaje de programación y brindando un gran apoyo al programador, haciendo que estas funciones se tomen transparentes para él, sin preocuparse de los detalles que involucran el almacenamiento de los datos
ni en los tiempos de acceso. Entre las funciones que debe cumplir un sistema de archivo, podemos mencionar las siguientes: mantener un directorio de identificación de archivos y localización de la información, establecer rutas del flujo de datos entre la memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario, coordinar rutas del flujo de datos entre la memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario y viceversa, incluyendo manipular la descomposición de la rapidez de la CPU del computador y de los dispositivos de almacenamiento en la forma que la CPU no desperdicie una excesiva cantidad de tiempo esperando ociosamente que las operaciones de entrada y salida sean completadas. Manipular datos de tal forma que estos puedan ser conservados y el emisor del CPU o dispositivo de almacenamiento secundario y el receptor, que es el dispositivo de almacenamiento secundario del CPU, no están listos al mismo tiempo. Preparar archivos para usarse como entrada-salida y manipular a los archivos cuando su uso de entrada y salida haya terminado. Las características de los archivos magnéticos, vamos a dividirlas en 5 secciones. El primero sería el medio de almacenamiento. Dependiendo del medio de almacenamiento se tienen archivos direccionables y archivos no direccionables. Segundo sería la disposición física de los registros. Corresponde a la forma en la que se ubican los registros en el medio de almacenamiento. Aquí se distinguen dos formas, que sería la serial. En este tipo de disposición los registros son escritos después del otro en forma continua, desde el principio hasta el final de este, y la no serial, donde los registros se ubican escritos en una posición específica. Que no depende necesariamente de la posición del registro anterior. Tercero sería la disposición lógica de los registros. La relación existente entre el orden lógico de los registros y la disposición física de ellos. Se distinguen tres tipos disponibles. El secuencial, que es un orden lógico de los registros, coincide con el orden físico de los mismos. Al azar, donde no existe ninguna relación entre el orden lógico y el orden físico. Cualquier registro del archivo puede estar en cualquier parte de él. Y la específica, que existe una determinada relación entre el orden lógico y el orden físico de los registros. Las más utilizadas son la organización secuencial indexada y la organización relativa. El cuarto serían los tipos de acceso. Dependiendo de la forma en la que es buscado un registro dentro del archivo, se distinguen dos tipos de acceso. Acceso secuencial, donde los registros son recorridos en orden lógico, es decir, para localizar uno en particular se recorren todos los anteriores. Y acceso directo, que es para localizar un registro, no se necesita recorrer los registros previos. Y por último sería el procedimiento. Depende del uso del archivo, corresponde el manejo global de los registros del archivo. Y tenemos tres procesamientos. Procesamiento serial, donde el archivo procesa de acuerdo al orden físico de los registros. Procesamiento secuencial. El archivo se procesa de acuerdo al orden lógico de los registros. Y al azar, donde se procesan los registros de cualquier forma. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.